Mexicanos primero, ahora que he pasado del área de educación al área de publicidad, me gusta mucho el título. Mexicanos primero quiere decir, cuando pienso que mexicanos sobre todo, y no quiere decir necesariamente que solamente los mexicanos. Con esto quiero presentar a David Calderón, que es representante de Mexicanos Primero, también una de las organizaciones de la sociedad civil más exitosas en Latinoamérica, que un poco reflexionando sobre lo que dijo recién Cecilia María sobre el tema de introducir más actores en la discusión y que no sea, y esta es una referencia argentina, titanes en el ring entre los sindicatos y los gobiernos. Mexicanos Primero es quizás una de las organizaciones más exitosas en Latinoamérica. Así que esta es una larga introducción para lo que espero que sean 10 minutos muy importantes de discusión de la vez. Muchas gracias. Espero que me dé tiempo de ser breve. Mexicanos Primero recibe ese nombre porque nació de un grupo de amigos que consideramos que era muy importante para el desarrollo nacional poder dejar atrás los intereses de grupo, los intereses de facción y poner a los mexicanos primero. Decíamos tal vez poner a México primero, pero México es abstracto, ¿no? No nos supo poner mexicanas y mexicanos primero, pero esa es la idea. Sin embargo, haciendo ahora una colaboración con las Naciones Unidas, una iniciativa se va a llamar Educación Primero, porque es finalmente esta la idea que llevamos adelante. ¿De qué se trata Mexicanos Primero? Es una iniciativa ciudadana que busca hacer conciencia de la urgencia y de la gravedad del tema educativo. Nos parece muy importante reconocer los grandes avances que ha hecho nuestra región, nuestro país. Nuestro país comenzó el siglo XX con 7% de alfabetas y está en el siglo XXI con 7% de analfabetas. Se invirtió totalmente la situación y sin embargo esto, que es una gran hazaña, no alcanza todavía para tener una vida justa y plena para todos. Nos parece muy importante en el tema de la educación hacer el gran acento sobre el derecho de los niños a aprender. En el caso específico de México, las principales dificultades del sistema educativo no es que esté subfinanciado, es el sistema en América Latina que más gasta en absoluto y en relativo, es el sistema más grande en términos de esfuerzo económico, es más grande en términos de número, por supuesto, el de Brasil, pero en esfuerzo económico de México es el más grande. Y sin embargo, como ya decía antes Gustavo Yáñez, hay una gran desproporción entre la energía social que se pone a la educación y los resultados que ella tiene. Hablando entonces del cambio de cultura necesario, nos parecía que era muy importante invitar a la corresponsabilidad. El Estado mexicano viene de una historia autoritaria, vertical, omnicomprensiva, en donde el sindicato era una parte de ese Estado, era tal cual un arreglo corporativo en el que el sindicato de maestros, el más numeroso de todos los sindicatos públicos, era una de las columnas centrales de un Estado de partido único. Y entonces, a tumbos, vamos cayendo en una democracia electoral que sin embargo no es todavía una democracia participativa plena y por lo tanto tiene un sistema educativo sumamente disfuncional. Si ya en América Latina hay un problema con la bilateralidad que excluye a otros actores, entre gobierno y sindicato, en el caso de México hay, aparte, la dificultad de una captura de un sindicato único que tiene un presupuesto equivalente a 7 estados de la federación y que quita y pone gobernadores o puede cambiar elecciones de una forma muy dramática, y en el que es el gran elefante en el centro del salón, ¿no? Nadie habla de eso, o nadie hablaba de eso típicamente, y entonces nos parecía muy importante acercar la tercera silla a la discusión. Muchas veces fue con invitación, muchas veces fue con permiso, y nos metimos a esta discusión.
va, creo, avanzando en madurez esta idea de que ser muy críticos no es estar atentando contra el papel rector del Estado. Nos parece importante subrayarlo desde nuestro punto de vista. Esa es, yo creo que la opción que cada país debe hacer, pero nos parece muy importante que la rectoría del Estado se sostenga y se refuerce, que haya un Estado fuerte con una sociedad civil fuerte, no que haya una cesión del Estado a los particulares en algo tan fundamental como un derecho humano. Y entonces ese papel del Estado rector de la educación, no solo de la educación pública o de la educación oficial, sino de toda la educación, debe tener como contraparte una sociedad civil informada y exigente. La mejor manera de que esta rectoría ocurra adecuadamente es porque refleja un mandato de gente que sabe que quiere. Los ciudadanos tenemos que saber qué queremos. Sobre todo los ciudadanos tenemos que saber qué merecen nuestros hijos, qué clase de educación merecen nuestros hijos. Y eso va incluso por cambiar la terminología. Uno de los trabajos más intensos en los que estamos involucrados es en que cambie la forma en que se registra la métrica educativa. No tenemos un intensísimo combate teórico para acabar con el término cobertura, por ejemplo. ¿Por qué cobertura sigue con este modelo viejo en donde el Estado ofrece servicios? No, el asunto es que pasa del lado de las personas, que pasa del lado de los niños, de las niñas. Y entonces, no, mejor dame el dato de las trayectorias. En mi país, por ejemplo, el presidente de la República, el secretario de Educación, solían decir que hay cobertura total de la educación primaria y decir, no, espera, hay casi inscripción total al primer día de la primaria, ¿no? Entonces tenemos 92%, no 100%, pero después, 6 años después, tenemos a 63%. Entonces, esas personas que en tiempo y forma estaban el primer día de la primaria, las perdiste. Es desescolarización, eso es expulsión, no son desertores, no desertaron porque no son militares, más bien los dejamos que se perdieran, que se nos perdieran. Son nuestros hijos, son tus hijos, son los míos. No podemos darnos tregua mientras estas cosas pasan. Y entonces, la misma terminología no centrada en los distintos servicios, sino en los efectos en las personas, es entonces aprendizaje, es entonces tener trayectorias completas y exitosas para todos. Eso es lo que queremos, que todo el mundo alcance 12 años de escolaridad y que en esos 12 años de escolaridad aprendan lo que necesitan y lo que quieren también. Esta expresión de Compiègne, que todo el mundo se la salta, Compiègne es este encuentro que se repitió hace un año, en el que las organizaciones, las naciones que participan en Naciones Unidas retomaron la idea de una educación para todos. Y entonces el fraseo de Compiègne es lindo porque dice, es sorprendente cuánto los niños no aprenden en la escuela, todo lo que dejan de aprender en la escuela, porque aunque son incluidos en los servicios, son excluidos del aprendizaje. La exclusión que nos tiene que preocupar es la de ser excluido del aprendizaje. Es bonito institucionalizar a las personas, es a veces preocupante internar a grandes contingentes a instituciones, pero se está cumpliendo el derecho es a aprender, no a estar en la escuela. La escuela es solo un instrumento para ello. Entonces, esa participación de la sociedad civil demandando ya no tiene que ser eventual. En el caso de nuestro país era literalmente eventual. A la sociedad civil inventaban a los eventos. Entonces eran bonitos edecanes de los secretarios de educación, pero cuando había una petición de información sencilla, pues ahí ya desaparecían los funcionarios. Entonces, estar en este diálogo muy intenso con los funcionarios, estar en este diálogo muy intenso, por momentos muy ásperos con el sindicato, ha sido muy interesante. Mantenemos una interlocución constante, pero muy puntual. A nosotros nos parece que el sindicato en México, y habría que pensar que pasa en otras partes de América Latina, es un ente privatizador extremo, porque hace que el bien público sirva a beneficios personales, que el derecho de los niños esté limitado por el intercambio de beneficios entre los adultos. Entonces, los niños ni queman camiones ni firman decretos. En mi país, los adultos queman camiones, firman decretos,
pero los niños siguen sin tener clases y sin aprender lo suficiente. Entonces, en esa lucha hemos tratado de recurrir a distintos instrumentos culturales, desarrollamos distintas campañas de educación, ahora una película documental, 1,5 millones de personas quisieron invertir $3 para entrar al cine y ver al lado de una película comercial un documental sobre el estado de la educación. En 4 días va a la televisión abierta, la podrán ver más o menos unos 6 millones de personas en una sola función, y nos parece que con eso la conversación empieza a ser distinta, se empieza a destacar el derecho a aprender, el sentido de hacer investigación en nuestro caso es tener esta pieza firme de conocimiento experto, pero al servicio del diálogo con los funcionarios, del diálogo con el resto de la sociedad, y sobre todo forjar instrumentos a medida de la participación y de la demanda informada, que para los padres de familia nuestra investigación no esté guardada en el cajón, sino que les hable en su lenguaje y les permita decir: si vas a exigir, entonces te vas a comprometer, ¿no? Cumplir esta regla de no hay crítica sin propuesta y no puede haber propuesta sin fundamento. Cuando entramos en esa lógica, como decía Cecilia María, ahí nos vamos a encontrar. Si ponemos el aprendizaje de los niños en primer lugar, queda poco espacio para distintas justificaciones. Finalmente, y con esto cierro, quiero pensar que somos todos parte de un movimiento que no solo está en la región, está en todo el mundo, con una sorpresa muy agradable. He podido estar en contacto ahora con expresiones en el centro de Asia, en África Occidental, en donde también está surgiendo esta inquietud de no ver la educación sencillamente como el privilegio típico de unos pocos, es decir, una educación básica que es una alimentación rápida para un poco de alfabetización, y decir después lo que siga en el aprendizaje de las personas pues ya será a costo y a costa de cada uno. El pensar que tenemos un compromiso con todos los niños del mundo, tenemos un compromiso con seguir aprendiendo toda la vida. Esto es una tarea que no acaba, pero yo creo que una de las más maravillosas, más satisfactorias, sobre todo porque ahí tenemos generaciones que nos precedieron que sí hicieron su tarea. Aquellos maestros maravillosos, todos tenemos un maestro extraordinario en nuestras vidas, o varios. Todos tenemos que recordar, si no directamente a nuestros padres, algún familiar que creía en el potencial liberador y transformador de la educación. Entonces, retomar esto a nivel social, a nivel societario, que todos hablemos de eso, es una gran cosa, y por eso la gran noticia es estar aquí juntos. Gracias.